Hola, doctor. El propósito de este video es convencer sobre el ensayo que titula El abogado, la piedra angular de la sociedad. El significado o el propósito de este video es buscar el sentido y intentar explicar cómo el abogado, desde su punto de actividades, puede transformar a la sociedad, siendo él el principal eje de transformación que nos puede ayudar a eliminar el total corruptela en el Perú. Como sabemos, o como diría Alfonso Quirós en el libro Historia de la corrupción en el Perú, la corrupción siempre ha estado incrustada desde las épocas virreinales en la República del Perú. Es por eso que es ahí en donde el abogado debe interferir en los hechos políticos. Por lo general, en las elecciones políticas siempre escuchamos el nombre de un arquitecto como el arquitecto Belaúnde, de un ingeniero como el señor Fujimori, o de tal vez de un economista como Toledo o el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero nunca escuchamos la palabra de un abogado. Es por ello que es importante, desde los raíces y de los nacimientos de las universidades, en donde por lo general nacen las ideologías y las políticas, es importante que desde ahí nace un eje transformador, siendo ello la carrera de Derecho o el abogado en sí. Al hablar hoy del abogado, no es una referencia simplemente a una profesión ni un título obtenido de 3 años de estudio. Al hablar del abogado, es hablar de una responsabilidad histórica, de una misión social que trasciende el aula, el juzgado y el escritorio. Es hablar de una vocación que exige un carácter, una conciencia y sobre todo un compromiso. El abogado no es, ni debe de ser, un mero técnico del derecho. Es ante todo un ser humano llamado a defender la justicia, la dignidad y los valores que sostienen la convivencia social. Desde sus orígenes, los derechos nació como una herramienta para ordenar la vida en una comunidad y proteger al ser humano frente al abuso del poder. Por ello, el abogado ocupa una posición privilegiada y al mismo tiempo profundamente exigente. Es el intermedio entre la ley y la realidad, entre la norma escrita y el dolor humano, entre el ideal de la justicia y la crudeza de los hechos. Esa posición no puede ser asumida con indiferencia ni con comodidad moral. En una sociedad donde la corrupción se ha normalizado, donde la injusticia vuelve cotidiana y en donde el poder muchas veces se impone ante la razón, el abogado no puede permanecer indiferente. Se puede esconderse detrás de las formalidades vacías ni justificar el silencio con la excusa de la neutralidad. La neutralidad frente a una injusticia no es imparcialidad, es complicidad. El abogado está llamado a ser un agente transformador, una figura activa frente al abuso y pilar moral en tiempos de crisis institucionales y social. Ser abogado no significa únicamente conocer las leyes, los códigos o jurisprudencia. Eso es apenas el punto de partida. Ser abogado significa comprender el sufrimiento humano, reconocer la dignidad social y asumir que el derecho tiene un impacto real y profundo en la vida de las personas. Detrás de cada expediente hay una historia marcada por el viento y la esperanza, la desaparición o la injusticia. Detrás de un proceso hay una vida que puede cambiar para bien o para mal. Por ello, afirmar que el abogado debe de ser un agente transformador no es una idea idealista ni romántica, es una necesidad urgente para preservar la dignidad del derecho y la confianza en la sociedad. Vivimos en una realidad donde muchos ciudadanos han perdido la fe en la justicia, donde se percibe que la ley castiga con fuerza y débil y se muestra indulgente ante el poderoso, donde la dignidad procesal, la corrupción y la impunidad erosiona día a día en la creatividad de las instituciones. En este contexto, el abogado tiene una misión fundamental: reconstruir la confianza social en el sistema jurídico. Cada acto ético, cada decisión honesta y cada negativa a la corrupción constituye pequeños actos de resistencia que sumados generan transformaciones estructurales. Convencer de que el abogado como agente transformador está bien implica reconocer una verdad ineludible. El derecho no es neutral, el derecho puede servir para perpetuar abusos o para corregirlos, puede ser instrumental de opresión o herramienta de liberación, puede legitimar la injusticia o restaurar la dignidad humana y quiero decir un rumbo que no es la ley escrita, sino el abogado que la interpreta, la aplica y la defiende.
Cada abogado elige, consiste y inconscientemente él será parte del problema o parte de la solución. El abogado transformador no persigue la victoria o cualquier precio, no mide su éxito únicamente en sentencias favorables, honorarios elevados o reconocimientos sociales. Mide su éxito en la rectitud de su conciencia, en la coherencia de sus principios y en sus actos. Entiende que una victoria logrará mediante el engaño, es una derrota moral, y el verdadero prestigio profesional no se compra ni se impone, se constituye en una integridad y constancia y en una responsabilidad social. El abogado como agente transformador no busca el caos, busca el orden justo. No promueve la confrontación, promueve la equidad. No alimenta la desconfianza, construye legitimidad. Comprende que el derecho sin ética se convierte en opresión y que la justicia sin moral pierde su esencia más profunda. Por ello, afirmar que el abogado debe ser un agente transformador no solo está bien, es imprescindible. Es la única vía para devolverle al derecho su dignidad, a la justicia su legitimidad y a la sociedad la esperanza de un mañana más justo, más humano y más digno.